Bien, vamos a analizar uno de los factores que durante el periodo de 1350 a 1450 fomentó también que la innovación se detuviera. Vamos a hablar de la economía y vamos a recordar que durante el siglo XIV las rutas comerciales propiciadas por los italianos pues se acrecentaron y esto permitió tener un cierto beneficio económico. Otro fenómeno importante fue que la población no crecía a los ritmos con la que lo había hecho en siglos antes y parecía que se alcanzaba un equilibrio entre la población y la producción económica y esto parecía que podía repercutir en mejores situaciones para la población. Se pasa de las fortunas agrarias por parte de los señores feudales a las fortunas inmobiliarias. En Italia se acuñan nuevamente monedas de oro, surgen los florines y los ducados venecianos y a través de las rutas marítimas y las rutas comerciales, estas monedas migran o se ven también en Inglaterra, además de toda Italia, y a través del río Danubio las monedas llegan hasta Hungría y Polonia. Resurge el capitalismo, pero también con él las organizaciones sociales tienen un reacomodo importante. En las grandes ciudades se empiezan a crear grupos de artesanos y estos grupos de artesanos eran conocidos como maestros debido a que dominaban ciertas técnicas de fabricación. Los grupos eran tan sólidos que nadie que no perteneciera a ellos podía ingresar, incluso eran protegidos y se empezaba a crear una especie de núcleo extremadamente cerrado y ajeno a cualquier innovación y bueno, pues se buscaba también, o esto más bien se le conoce como una especie de corporativismo. Esto origina algunos conflictos sociales, personas que querían ingresar o querían hacer actividades también como lo hacían estos artesanos, pues eran relegados e incluso perseguidos. Es por esto que después del siglo XV muchos de estos grupos buscaban abolir esta especie de modelos o de privilegios. Los gobiernos se volvieron corporativistas, es decir, protegían a estos grupos de artesanos porque había una relación ahí económica entre ambos y lo que se buscaba por parte de ambos era mantener el status quo. Hay que recordar que durante esta época también la servidumbre desapareció o se buscó que desapareciera y las condiciones de los campesinos una vez que fueron liberados después de revueltas y conflictos, pues también no mejoró mucho. Hay que recordar que en este momento el gobierno tenía una característica muy particular y era que entorpecía la capacidad de creación de negocios y de ideas por el afán de conservar el status quo y finalmente esto pues acabó aniquilando ese tipo de sociedad. Es esta época también la que marca el fin del modelo feudal. Vamos a recordar que en 1450 pues, se le conoce como el término de la Edad Media. Con esto cae el modelo de los señores feudales y la población, en vez de optar por un modelo democrático, pues opta por buscar la protección de los reyes. De aquí en adelante, durante un largo periodo, toda la época del Renacimiento, pues fueron los reyes los que controlaban y los que finalmente daban la protección que dejaron de brindar los señores feudales. Hasta aquí vamos a dar algunas conclusiones generales sobre este tema de por qué durante este periodo, 1350 a 1450, la innovación se detuvo. Hemos analizado diferentes dimensiones, por ejemplo, el arte. El arte es siempre una especie de termómetro que permite conocer cuál es el grado de libertad y de creación dentro de una civilización. Teníamos como antecedentes a los griegos como excelentes artistas y después a los romanos que utilizaron todo su arte para potenciar su gran imperio. Una vez que Roma cae y se divide en los dos reinos de Oriente y Occidente, el arte también se divide y teníamos aquí que un factor que reprimió la innovación es que finalmente ambas culturas, oriental y occidental, se dedicaron únicamente a reproducir y en
reproducciones sucesivas con poca preparación de las personas, pues era un arte extremadamente deficiente que únicamente apuntaba a replicar aspectos religiosos. Tenemos también del ámbito religioso, y aquí recordamos que se encrudece la posición de Iglesia-Estado, el Papa en Francia, pues persigue a toda ideología que estaba fuera de la Biblia, y bueno, también la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición toma fuerza en este momento. Entonces, al momento de reprimir las ideas, pues se reprime la capacidad de creación o de pensamiento crítico o analítico. La ciencia prácticamente desaparece y la filosofía queda relegada únicamente a aspectos que tienen que ver con los dogmas. Tenemos también el modelo feudal, que bueno, el modelo feudal lo que hacía era proporcionar protección a grupos de campesinos y de obreros, pero los feudos obviamente eran especies también como de reinos que siempre estaban en conflicto y en disputa, y bueno, pues no había ahí una capacidad de organización por parte de la población que permitiera mejorar los procesos de creación, de construcción, de producción alimentaria, y bueno, finalmente había una nula capacidad también debido a la ignorancia o la poca preparación de las personas. Tenemos también el efecto de la muerte negra, la peste. Hay que recordar que las situaciones de las ciudades eran muy insalubres, y bueno, pues esto reprimió a tal manera que logró paralizar a los gobiernos, diezmó a la población, y obviamente la capacidad de atención en ese tiempo pues estaba orientada a evitar también mucho a través de la superstición el morir a manos de la peste. Y finalmente el modelo económico, vimos que hay una parte de resurgimiento del capitalismo, pero estos modelos corporativos de artesanos cerrados que buscaban establecer un status quo, pues finalmente aniquilaron cualquier proceso o cualquier capacidad de innovación, simplemente bajo el hecho de que no había iniciativa privada y no había competencia que pudiera motivar la creación de nuevos productos o de nuevas técnicas.